Buenas tardes para todos. Hoy les expondremos sobre las organizaciones internacionales, más específicamente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la OTAN. Las personas que les expondrán son las siguientes: Nicole Soto, Andrés Felipe Triviño Páez, Erika Tatiana Canacuán Rincón, José Alejandro Avendaño Rodríguez y Emily Samantha Velasco Ramírez. Siguiente, por favor. Primero que todo, les vamos a exponer sobre la historia de la OTAN y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Para empezar, será la OTAN. Bueno, esta es una alianza estratégico-militar y es una de las más importantes en el mundo. Se origina en el contexto de la Guerra Fría en 1949 con el Tratado de Washington, en el cual las potencias, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, buscaban protegerse de posibles ataques militares que pudieran surgir en el futuro. Entre estos ataques militares, por supuesto, estaba la preocupación por la Unión Soviética por el motivo de su expansión del modelo político, social y económico, el comunismo, el cual amenazaba con un nuevo sistema y también amenazaba a los ideales occidentales como lo era el capitalismo. Esto lleva a que países que en su mayoría pertenecen al bloque occidental firmen el Tratado de Washington, firmen para ser parte de la OTAN. Estos países son los siguientes: Estados Unidos, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Islandia, Luxemburgo, Italia, Noruega, Países Bajos y Reino Unido. Tras esto, esta alianza tiene su base en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, en el cual se reconoce el derecho inmanente a la legítima defensa individual o colectiva en el caso de un ataque armado. Con la caída del muro de Berlín en 1989 y con uno de los principales objetivos cumplidos de la OTAN, el cual era detener la expansión de las URSS, esta tuvo que redefinirse y adaptarse para plantear nuevos objetivos que estuvieran a la par del nuevo mundo en el cual los ataques o tácticas defensivas no eran tan importantes. Es por eso que la OTAN se convierte en un protagonista global y se convierte también en uno de los organismos más importantes para la zona euroatlántica, con la nueva función que desarrolla, y es el diálogo y la cooperación entre países que pertenezcan a esta misma zona. En 1991 se diseña un nuevo planteamiento sobre la seguridad en la ciudad de Roma, en la que se plantea dejar la codependencia de las armas nucleares. Se bajó el grado de alerta y hubo mejoras en la movilidad, adaptabilidad y flexibilidad para las grandes contingencias que puedan ocurrir. Al mismo tiempo, se incorporaron nuevos socios en Europa Central y Oriental, y en 1995 hubo un gran suceso que fue la Guerra de Bosnia, ya que en esta se crearon las primeras acciones armadas de esta alianza cuando bombardeó a los serbobosnios. Años después, en 1997, se celebró la cumbre en la ciudad de Madrid, con la que se traen cambios importantes a la OTAN. Entre estos cambios podemos encontrar la abertura a nuevas adhesiones a la creación de la EAPC, que es el Consejo de Asociación Euroatlántico, para impulsar el mejoramiento de las relaciones y cooperación entre los países que conforman la OTAN en Europa. También se ampliaron los diálogos con los países mediterráneos y se reestructuró el mando militar. En el 2002 se llevó a cabo la Cumbre de Praga, con la que la OTAN continuaba su proceso de adaptación. En este se añadieron nuevos miembros que hacían en total un número de 26, y tan solo un año después, en 2003, la OTAN asume el mando de la Fuerza Internacional de Asistencia de la Seguridad, en sus siglas en inglés ISAF, con la que se buscaba la estabilización y reforzar las fuerzas de seguridad de Afganistán, el país que se encontraba en una disputa en su interior contra los talibanes y Al-Qaeda.
En 2009, los países de Croacia y Albania fueron incorporados y en 2010 se celebró la Cumbre de Lisboa en la que la OTAN tomó un nuevo rumbo en el cual se implementaron o se implementó un nuevo concepto estratégico, NCE. Este buscaba afrontar nuevos problemas de la actualidad, entre ellos se encuentran los ciberataques, el terrorismo y la proliferación nuclear. Entre esta encontramos la tecnología, información y materiales. En el año 2012 se lleva a cabo la Cumbre de Chicago, en la cual la OTAN fija tres nuevos ejes centrales, y estos ejes son los siguientes. El primero de ellos es la relación con terceros estados, el segundo es la situación de Afganistán y el tercero es el desarrollo de las capacidades. Por otra parte, encontramos la historia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Siguiente, por favor. Quien se crea en el año de 1945 a la par de las Naciones Unidas, ya que este es un órgano de dicha organización después de la Segunda Guerra Mundial y tiene como fin mantener la paz y la seguridad internacional. Como fundamento tiene también la Carta de las Naciones Unidas. 3 años después de su fundación, en 1948, este Consejo de Seguridad autoriza el despliegue de las fuerzas de la paz de la ONU, que son más conocidos como los cascos azules, y en 1965 el número de miembros no permanentes del Consejo de Seguridad fue aumentado de 6 a 10. Esto se debe a que se realizó un cambio en los artículos 23 y 27 de la Carta de las Naciones Unidas. En 1971 se elimina a uno de los países que hacían parte de este consejo y este país fue la República de China, que pasó a ser reemplazada por la República Popular de China. Esto se debió a que hubo conflictos internos dentro del país y es por eso que se reemplaza como nuevo miembro a la República. Se reemplaza y entra en vigencia la República Popular de China. En 1978 se crea la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano, el cual tiene el fin de ayudar al gobierno del Líbano a restaurar la autoridad en esa área. Años después, en 1991, se vuelve a repetir el mismo suceso que en 1971, pero esta vez es por la Unión Soviética, que fue reemplazada por la Federación Rusa. Años después, en 1993 y 1994, el Consejo de Seguridad crea el Tribunal Penal Internacional para dos casos importantes. El primero de ellos fue la ex Yugoslavia, con el fin de enjuiciar a todos los responsables de lesiones graves en contra del derecho internacional humanitario y también por agravantes como no respetar el Convenio de Ginebra de 1949. El segundo fue para Ruanda y que tenía como fin el enjuiciamiento de los responsables del genocidio y las violaciones del territorio vecino. En 2004 crea la MINUSTAH, que es la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití, con el fin de apoyar al gobierno de transición a fin de garantizar el entorno seguro y estable mediante la reforma de la política de Haití y los programas de desarme, desmovilización y reintegración de este mismo país. A continuación, mis compañeros les expondrán el alcance de la OTAN y del Consejo de Seguridad. Hola, bueno, muy buenos días. Sí. Eh, Primeramente me gustaría iniciar con el alcance de la OTAN, donde se logra ver un alcance militar, para la redundancia, extendido por la mayoría del mundo, pues se sustenta en una serie de cuarteles generales multinacionales a nivel estratégico, operacional y táctico, a la vez que cuenta con una diferenciación funcional y una distribución geográfica específica.
Este sistema cuenta con un financiamiento común provisto por los propios países miembros, conforme a las posibilidades de cada cual. Esta estructura de mandos nacía en los albores del bloque. Contaba originalmente con 78 cuarteles, lo que al final de cuentas lo hacía ineficiente. Pero, no obstante, tras el fin de la Guerra Fría, en la cumbre de Roma de 1991, eh, pro- pro- se propuso una reducción de estas instalaciones que bajaron a solo 20. Y pues bajo la misma lógica, en la cumbre de Praga de 2002 se incorporó una serie de criterios funcionales que ayudaron a que la estructura sea más reducida, eficaz, flexible y desplegable, con capacidad de efectuar todo el espectro de misiones propio de la alianza. Así, esta organización pasó a contar con un mando de operaciones dirigido al planteamiento de misiones y otro de transformación con competencias para desarrollar conceptos y sacar enseñanzas de actuaciones anteriores. Em, con todo, el número de cuarteles continúa disminuyendo con el tiempo hasta caer a 11 y 7 a lo largo entre el 2003 y 2013. Y pues de igual forma, la cantidad de efectivos puestos a disposición de estos bloques descendió de 27.000 efectivos a simplemente 8.000. A día de hoy, la OTAN posee una estructura de mando con fuerzas de alta y baja disponibilidad que busca garantizar un nivel acorde de disuasión, cohesión multinacional, interoperabilidad, estandarización de procesos, cooperación militar, asesoría e identificación de capacidades. Por último, cabe mencionar que durante la cumbre de Cádiz en 2016, los miembros del bloque acordaron activar una fuerza de muy alta disponibilidad de mando rotatorio que fuese capaz de entregar respuestas firmes, cohesionadas y solidarias, lo cual llega a explicar el alcance militar de la ONG, porque pues esta logra intervenir en conflictos en los cuales se ven intereses de por medio para sus miembros, como en los conflictos que han surgido en Oriente Medio por insurgencias, donde mostraron su presencia para lograr apoyar al Estado. En otros términos que se puede ver el alcance de la OTAN es sobre su control de los silos nucleares de sus países integrantes. Pues esta OIG llega a decidir el uso de estas armas como un último recurso por obvias razones de su poder destructivo. Pues podemos crear un escenario contrario al que vivió la Unión Soviética en el mando del jefe de Estado Yuri Andropov, pues su máquina que detectaba misiles Otto falló y a causa de esto se detectaron 6 lanzamientos nucleares falsos que venían de Estados Unidos dirigidos hacia puntos estratégicos del país, como Arcángel o Minsk o la misma Moscú. Así es, ese tipo de posiciones. Y pues, obviamente, la URSS no disparó sus ojivas debido a que el encargado, que era un general de la nación, creo, Stanislav Petrov, se negó rotundamente a hacerlo. Ahora bien, si aterrizamos al contexto americano, o bueno, más que americano de la OTAN, en primera instancia podríamos recordar una frase que dijo Putin respecto a este tema, en la cual, citándolo textualmente, decía: si lo mismo hubiera pasado en Estados Unidos,
ellos no hubieran dudado ni un segundo para destruir a la mitad del mundo. Y pues prácticamente llevándolo a la OTAN, se podría ver como en un acto de autodefensa de sus naciones, por así decirlo, si se ven em, perjudicados por estos lanzamientos, no lo dudarían, porque es una fuerza mucho mayor a el armamento militar que tienen. Prácticamente es el arma definitiva, si se puede ver así. Pero bueno, hablando más sobre el alcance del Consejo de Seguridad, eh, este determina cuándo y dónde se deben desplegar una operación de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas, prácticamente en primera instancia. El Consejo de Seguridad responde a las crisis en todo el mundo según un análisis caso por caso y dispone de una amplia gama de opciones cuando debe considerar el establecimiento de nuevas operaciones de paz. Eh, Algunos de estos factores para estas operaciones podrían ser como cuando se proclama un alto al fuego en las partes donde ya están decidiendo ese proceso de paz y lograr alcanzar un acuerdo político entre las dos partes. Eh, También cuando se existe un fin político claro en el que puede reflejar el mandato, eh, si existe una posible forma de, de lograr ver un mandato preciso para una operación de mantenimiento de paz y también se puede garantizar de forma razonable la seguridad del personal de las Naciones Unidas y en particular si pueden obtener garantías respecto a las partes o de las facciones principales que estén en conflicto. Pero bueno, el Consejo de Seguridad establece una operación de mantenimiento de la paz mediante la opción de una resolución del Consejo de Seguridad. Esta resolución determina el mandato de la misión y pues este también logra supervisar las labores de las operaciones de paz que en las cuales se incluyen informes periódicos por parte de la Secretaría General y la celebración de sesiones especiales dedicadas a examinar el trabajo de operaciones específicas. Eh, el, este también puede someter una votación a la ampliación, modificación o expiración de mandatos según se les estime conveniente. Y pues, basados en el artículo 25 de la Carta, todos los miembros de Naciones Unidas convienen en aceptar y acatar las decisiones del Consejo de Seguridad. Si bien otros órganos de las Naciones Unidas hacen recomendaciones a los estados, solamente el Consejo tiene el poder de adoptar decisiones que los estados miembros están obligados a poner en práctica. Siguiente diapositiva, por favor. Ya hablando de la estructura de la OTAN, podríamos ver cómo esta cuenta con una estructura política y militar, pues las que se hallan y de las que se hallan en constante transformación. El órgano supremo de la primera es el Consejo del Atlántico del Norte, que está encabezado por el secretario general del organismo. Se trata del más alto nivel decisional al interior del conglomerado, cuya principal instancia son las cumbres de jefe de Estado, encargadas de adoptar las principales decisiones estratégicas. También existe el Grupo de Planteamiento Nuclear que congrega a los países miembros con capacidad atómica, en la excepción de Francia.
Y pues respecto al plano militar, las estructuras de mayor relieve son el Comité Militar y el Estado Mayor Internacional, respectivamente. Y en definitiva, la OTAN cuenta con capacidades para hacer frente a diversas coyunturas como crisis humanitarias, operaciones de paz, nuevas amenazas a la paz global y problemáticas científicas o medioambientales, entre otras que hay. Y pues prácticamente el alcance que se logra denotar en la OTAN, o bueno, el alcance de su estructura como tal, viene de, por así decirlo, en una escala piramidal donde la estructura de la OTAN es donde, como ya antes había dicho, se toman todas las decisiones entre representantes permanentes, entre los representantes militares, y ya bajando es donde se toman más los mandos de acción de la OTAN, como los mandos de transformación, de operaciones o el planteamiento militar. Siguiente. Ahora bien, acabando con la estructura del Consejo de Seguridad, esta tiene una composición sencilla en la cual solo se encuentran 15 miembros, de los cuales los más importantes son los que pueden ver en imagen: China, Francia, la Federación Rusa, Persia. El resto de miembros son elegidos anualmente y los pueden ver a la par de los importantes. Eh, y son los que tienen un poder mayor de voto a la hora de actuar. Mentira, son los permanentes los que tienen un mayor, el mayor, el mayor poder de voto a la hora de actuar. Pues como podemos notar, estos 5 países son principalmente potencias mundiales que llegan a controlar la hegemonía del poder mundial con el objetivo de tratar de prevalecer la paz permanente que establecieron. Em, para poder tener una imagen de cómo es el alcance de esta OIG, me gustaría ejemplificar la situación que tiene ahorita Afganistán, donde los talibanes llegaron a tomar el poder de la capital. Pues bueno, si los talibanes deciden que no tienen, que no tienen un espacio indefinido, que necesitan expandirse, pues van a tratar de buscar, bueno, se van a expandir en otro territorio. El Consejo de Seguridad va a ver esto como un aviso del gobierno talibán para que opten por desertar de sus acciones bélicas y logremos llegar a un acuerdo pacífico. Y pues lo mismo pasaría si alguna potencia grande se le pelea, o bueno, algún país que tenga capacidad armamentística alta. Pues por así decirlo, si algún estado hegemón como Rusia decide tomar las armas para recuperar su antiguo territorio soviético, eh, pues estos están ligados a acatar las normas que rigen en el Consejo, por el simple hecho de que si no aceptan los términos que se les proponen, estarían luchando no solo contra el Estado que invaden, sino contra todo el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pues tendrían que entrar en coalición para defender la paz mundial. Bueno, a mí me corresponde exponerles lo que son las funciones de la OTAN y el Consejo de Seguridad. Vamos a empezar primero con lo que es la OTAN. Podemos decir que su función fundamental em, es la de garantizar la seguridad y la libertad a través de medios políticos y militares de los Estados miembros del Tratado del Atlántico Norte. Asimismo, podemos decir que entre sus funciones está la de promover la resolución de conflictos por medio de vías pacíficas y también su componente militar en cuanto a la coordinación de esfuerzos y operaciones pues de carácter militar para así garantizar la seguridad y la independencia de todos sus Estados miembros.
Por otro lado, en el tratado también se nos habla de un concepto que es la gestión de crisis, que es el concepto que ampara toda intervención activa a través de misiones y operaciones que son ordenadas desde resoluciones de las Naciones Unidas, amparándose bajo el artículo quinto del Tratado de Washington también. Em, Siguiendo con la siguiente diapositiva, las funciones del Consejo de Seguridad. Por favor, me cambias de diapositiva. Bueno, entre las funciones del Consejo de Seguridad, podemos decir que su función fundamental es la de garantizar a través de medios también políticos y militares la seguridad y la libertad de todos sus miembros, de los miembros de la ONU, puesto que el Consejo de Seguridad es un organismo eh, que hace parte de la estructura de la ONU, el cual fue creado principalmente, es donde aquí vemos otra de sus funciones, que es hacer más efectiva la toma de decisiones en cuanto a seguridad y seguridad internacional. Por otro lado, vemos unas funciones investigativas que tiene el Consejo de Seguridad, puesto que hay situaciones que representan un peligro para la estabilidad internacional y por lo tanto estas ameritan que el Consejo de Seguridad ponga, por así decirlo, la lupa en estas situaciones y tome las disposiciones que requiera la situación para llegar a un buen término del conflicto. Eh, Poniendo de antemano los principios rectores sobre los cuales se erigió la institución de la ONU, los principios sobre los cuales la institución lleva a cabo y toma sus decisiones. A su vez, también tiene la función de diseñar planes que regulen los armamentos, como lo son, por ejemplo, los acuerdos para la no proliferación de armas nucleares, dentro del cual hemos visto que se ha sancionado repetidas veces a Corea del Norte por sus pruebas de cohetes balísticos, que claramente representan un riesgo para la seguridad internacional. Em, También podemos decir que el Consejo de Seguridad también tiene unas funciones de consultoría y de asesoría en cuanto a la resolución de conflictos, puesto que pueden existir estados que se encuentren en disputas, sean o no miembros de la ONU, pueden acudir al Consejo de Seguridad para que éste les dé consejos y pueda llegar a servir de árbitro. En algunas ocasiones también se pretende promover el arbitraje para llegar a solucionar estos conflictos entre estados a nivel internacional, em, en función de la proscripción de la violencia o del uso de la fuerza como herramienta para disuadir y hacer diplomacia de alguna forma. También tienen la función de llevar a cabo acciones militares. Claramente también tienen una función de carácter militar, puesto que todo acto de agresión o situación que represente una ofensa directa contra las libertades y la seguridad internacional y contra los derechos humanos, el Consejo de Seguridad puede activar los protocolos para sacar, por así decirlo, al ruedo sus fuerzas militares, que son ya los mencionados cascos azules. También pueden recomendar el ingreso de un nuevo miembro a la organización. mm, y también cumplen unas funciones administrativas en cuanto al manejo de ciertos recursos, puesto que manejan sí, determinados recursos en zonas estratégicas de la ONU. Y también tienen una conexión con la Corte Internacional de Justicia. Mm, y esas serían pues, las principales funciones del Consejo de Seguridad.
Por otro lado, vamos a hablar ahora de los miembros de la OTAN y el Consejo de Seguridad, eh, en donde pues cabe resaltar que en la OTAN hay 30 países miembros, de los cuales cabe resaltar que el último en ser adherido al acuerdo, al organismo, fue Macedonia del Norte el año pasado, en el 2020, y resaltando que sus principales fundadores fueron Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal y Reino Unido. En donde cabe resaltar que Estados Unidos es como el eje sobre el cual se construye el tratado, puesto que los países firmantes del acuerdo tienen que ratificar el mismo en sus sistemas jurídicos internos en cada uno de sus estados, y estos mecanismos de ratificación tienen que ser consignados o tuvieron que ser consignados ante el gobierno de los Estados Unidos para que el tratado en sí entrara en vigor en el momento de la ratificación. Asimismo, posteriormente, en el 52 se agrega Grecia y Turquía, en el 55 ingresa Alemania, en el 82 España, Hungría, Polonia, República Checa ingresan en el 99, Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania y Rumania entran en 2004, Albania y Croacia entran en 2009 y Montenegro en 2017. Eh, Asimismo, cabe resaltar que los únicos estados que pueden solicitar una adhesión al tratado son los estados europeos. Únicamente los estados europeos son los que pueden solicitar adherirse al tratado por razones geográficas y demás. Mm, Asimismo, vamos a entrar ahora a ver lo que son los miembros del Consejo de Seguridad, en los cuales cabe distinguir que hay dos categorías, que ya las ha mencionado mi compañero Andrés, mm, que son pues, los miembros permanentes y los no permanentes. Los miembros permanentes ya mencionados, los que están en pantalla, que son China, Francia, la Federación Rusa, el Reino Unido de Gran Bretaña, Irlanda del Norte y Estados Unidos. Aquí cabe resaltar que cuatro de estos cinco miembros, lo que son Francia, Rusia, el Reino Unido y Estados Unidos, su puesto en este Consejo de Seguridad corresponde principalmente al papel que cumplieron principalmente la Segunda Guerra Mundial, puesto que si vemos estos cuatro estados eran los que conformaban a los aliados, el bando ganador en la Segunda Guerra Mundial, y que posteriormente determinó cómo se iba a configurar el mundo y las relaciones entre los estados posterior a la guerra. Pues en donde cabe resaltar también que Estados Unidos es como el eje, es como la cabeza del consejo, por así decirlo. Aunque bueno, hay una cuestión de pesos y contrapesos, puesto que decisiones que se toman en el Consejo de Seguridad tienen que ser avaladas por los cinco miembros principales. Asimismo, se hablan de los miembros no permanentes, los cuales duran en el cargo alrededor de 2 años. Actualmente está Estonia, India, Irlanda, Kenia, México, Níger, Noruega, San Vicente y las Granadinas, y Túnez y Vietnam. Son los 10 países miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, los cuales han sido elegidos para un periodo de 2 años, si no estoy mal. Em, Todo esto, pues la elección de estos 10 miembros del Consejo, de los no permanentes, corresponden principalmente a unas cuestiones de distribución como del poder y de las decisiones del Consejo de Seguridad alrededor del globo, porque podemos ver que los estados
que son miembros no permanentes, son de los distintos continentes y ayudan como a dar una visión más global de los distintos conflictos a nivel internacional y a nivel regional. Bueno, así pasamos ya al reglamento de los miembros, donde vamos a ver los derechos y las obligaciones de cada uno. Vamos a empezar primero con la OTAN, como lo hemos venido haciendo. Podemos decir que entre sus principales obligaciones está la de resolver los conflictos a través de vías pacíficas, promoviendo el diálogo y la diplomacia entre sus miembros. A su vez, también podemos decir que tienen la obligación de promover políticas de colaboración económica entre sus miembros. Acá vemos un carácter económico del tratado, del tratado. Y por otro lado, también se dice que la protección de sus miembros de ataques bélicos también hace parte de las obligaciones y se podría decir que es una de las más importantes, si no la más importante. Mm, También pues los miembros de la organización se comprometen a solucionar sus conflictos a través de vías pacíficas, como bien ya lo veníamos desarrollando. También tienen la obligación de fortalecerse individualmente y también colectivamente en materia militar, teniendo en mente que todos estos esfuerzos deben estar guiados hacia la protección y la defensa en caso de ataques bélicos por parte de otras potencias o de otros estados. También tienen la obligación de dar a conocer, de dar a conocer pues, a la Asamblea General sobre las situaciones que representen un peligro latente para la comunidad internacional. Y asimismo, pues entre los derechos de la OTAN, ¿puedes devolverme la diapositiva, por favor? Bueno, los miembros de la OTAN tienen derecho pues, a acudir a la organización cuando a juicio de cualquiera de sus partes se vea vulnerada su independencia, su seguridad o su soberanía. Mm, y es en este punto en el que ellos pueden llegar a acudir a la organización para repeler cualquier ataque. A esto se le llama, pues en el artículo quinto del tratado, se le dice que esto es el derecho a la legítima defensa individual o colectiva, el cual también se encuentra consignado en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Esto faculta al organismo multilateral para que lleve a cabo operaciones militares en aras de la defensa de sus miembros y de los territorios. También podemos decir, pues asimismo, la defensa individual y colectiva, que ya la desarrollé. También se dice que al cabo de 10 años, los miembros de la organización pueden revisar la pertinencia del acuerdo, teniendo en mente la situación para ese momento y la pertinencia del acuerdo en aras de cumplir sus principios, que son pues, mantener la paz y la seguridad. También se dice que en el artículo 13, después de ya 20 años de estar vigente el tratado, cualquier miembro tiene derecho a dejar la organización. Para esto, el Estado que quiera salirse debe depositar la respectiva solicitud ante el gobierno de los Estados Unidos, más o menos con un año de antelación, para que pues, esto sea ejecutado, para poder pues, ratificar su salida del acuerdo multilateral. Bueno, asimismo, lo que son ya las obligaciones del Consejo de Seguridad, ¿me puedes pasar la diapositiva, por favor? Bueno, entre las obligaciones del Consejo de Seguridad, podemos decir que pues, su principal obligación es la de mantener la seguridad y la paz internacional,
Em, También tienen la obligación de eh, llamar a estados, de solicitar que estados no miembros del Consejo o no miembros de la ONU se presenten para que ellos den una, como rindan indagatoria o den su versión de los hechos en cuanto a una situación que represente un peligro para la estabilidad internacional. También tienen la obligación de deliberar y llevar a cabo votaciones en cuanto a determinadas situaciones que ya hemos venido pues puntualizando. Mm, a su vez también tienen pues la obligación de diseñar planes que regulen todo el tema armamentístico, como ya bien lo venía señalando, y tienen también la obligación de investigar cualquier situación que represente un peligro para los Estados miembros o para la estabilidad internacional en general. Asimismo, los derechos de los miembros de la organización están el derecho al voto, claramente, el cual cuenta con una distinción, puesto que las decisiones que tienen que ver con carácter militar, como tal, de intervenciones militares, tienen que ser avaladas por en sí todas las decisiones tienen que ser avaladas por 9 de los 15, pero estas tienen la particularidad que 5 de los 9 votos favorables deben pertenecer a los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, puesto que si no se llega a un voto unánime por parte de estos 5, las decisiones en materia militar no se podrían ejecutar. Es por eso que existe cierta dificultad a la hora de activar los cascos azules para repeler o solucionar alguna situación que ocurran en determinados países que violenten los derechos humanos y el VIH. También tienen el derecho para llevar ante el Consejo, cualquier estado, sea miembro o no miembro del Consejo, para que llevar ante ellos las situaciones que consideren representan un conflicto, que representan un conflicto, que representan un peligro para la estabilidad internacional. Asimismo, pues tienen el derecho a ser presidente del Consejo. Este puesto es rotativo, se le da el cargo a cada uno de los representantes de los países que tienen que estar permanentemente en la sede del Consejo de Seguridad para que sean presidente de la organización, para que sea presidente de la organización cada año, si no estoy mal. Mm, Se dice que que bajo el artículo 41, el Consejo de Seguridad podrá em, emitir decisiones que tengan que ver con la resolución de conflictos por vías pacíficas, proscribiendo todo uso de fuerza o de violencia para solucionar los mismos. Y posteriormente se dice que en el artículo 42, eh, si las medidas del artículo 41, todas las medidas pacíficas, por así decirlo, son inefectivas, son inútiles y simplemente el conflicto sigue escalando y se sigue agravando, las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, amparado bajo el artículo 42 de la Carta, em, podrá tomar decisiones en materia militar para ejecutar pues los protocolos militares que se requieran para estabilizar la situación y pues solucionar los problemas que haya en materia de seguridad. Em, y esos serían pues los principales derechos y obligaciones de la organización, del órgano. Bueno, a continuación yo les hablaré acerca de los sancionados de la OTAN y el Consejo de Seguridad. Empezaré primero pues con los de la OTAN. Ok, pues todos recordamos que la OTAN es la Organización del Tratado del Atlántico Norte.
Este estableció a sus integrantes un compromiso, pues el cual es actuar en bloque en caso de un ataque. De ahí ese organismo saca sanciones para todo país que incumpla las normas de paz y de seguridad hacia otro país o entre sus mismos habitantes. Lo que recientemente llevó a cabo, pues que Turquía y Rusia y Ucrania también fueran países sancionados por incumplir su pacto de paz, lo cual se dicen que su sanción se da porque Turquía le vende misiles militares a Rusia para él poder atacar a Ucrania. Eh, lo que se dice que también es para ayudas de las fuerzas separatistas, que es la guerra actual que tenemos pues, entre esos países. Esto llevó a cabo que la OTAN pues se diera en sanción a estos países por incumplir esa parte de paz. Bueno, también sabemos que el principal presidente o miembro estatal pues es Estados Unidos. Estados Unidos define esta sanción de estos países embargando sanción de dinero. Es un dinero bastante grande que se da a la OTAN de estos tres países y embargue de todo armamento militar que pueda ser usado en contra. Eso es armas de fuego, misiles, eh, campos minados y demás. Bueno, en cuanto al Consejo de Seguridad, él crea sanciones como lo son embargo de armas, prohibición a dejar a todo aquel miembro que tenga una sanción por este organismo, se prohíbe rotundamente salir de su país, viajar, se hace una congelación de activos, se prohíbe los componentes de artefactos explosivos improvisados, o sea que la misma comunidad empieza a crear pues artefactos caseros, digámoslo así, usados para la guerra. Siendo así, el Consejo de Seguridad establece 13 regímenes, o sea, 13 países que son sancionados por incumplir este acuerdo, como lo son Al-Qaeda, Corea del Norte, Costa de Marfil, Guinea, Irak, Irán, Líbano, Liberia, Libia, República Democrática del Congo, Somalia y Sudán y los talibanes. Bueno, estos países son sancionados por incumplir la paz contra ellos mismos u otro estado con armamento militar. Pues como les dije anteriormente, estos son sancionados ya sea por embargo y por congelación de activos, más o menos se hace, es más común que sea una congelación de activos que se les embargue las armas, ya que todos sabemos que cada país tiene su armamento privado, pues en caso de guerras no siempre se entrega el 100%, sino entregan, digámoslo así, un 30%. Les hablaré ahora del protagonismo, el protagonismo que han tenido esas dos entidades a nivel internacional a través de los años. Empezaré con la OTAN. Bueno, la OTAN tuvo un protagonismo muy marcado a través de los años. Él asume el papel más global con tropas y equipo militar. Esta organización crea unos militares específicos para acabar con estas guerras, pero no es un equipo militar que nos lleva a más guerras, sino nos introduce a la paz y a la seguridad. Por ende, este es un protagonismo histórico, entregando al protagonista histórico que tenemos actualmente. No sé si recuerdan el caso de Afganistán, la guerra que tuvieron hace poquitos, que llevó a sus habitantes a salir de este país. La acción más reciente que tuvo esta organización fue esa, pactar con Afganistán una colaboración bastante histórica, la cual este país entregó la piratería del mar y toda operación con armamento pues que fuera
la paz rechazada en ese país. Este país entrega toda clase de armamento misil, entrega también conjunto para Ucrania, le entrega el armamento militar que se le había embargado este país pues, hacia Ucrania, con el fin de que todos sus habitantes volvieran actualmente a su país. Bueno, y por último tenemos el Consejo de Seguridad. Bueno, este consejo tiene un protagonismo bastante alto, en el cual se conoce en la ONU, pues a nivel internacional, la responsabilidad primordial de mantener pues la paz. De acuerdo pues a la Carta de las Naciones Unidas, que con esta carta se empieza la ONU, este consejo vela para que se haga cumplir pues al son de la letra eh, los temas de la paz y de seguridad, resolviendo conflictos de desarme. El Consejo de Seguridad nos ayuda a que todo país actualmente en guerra y con campos de concentración se desarmen, entreguen sus campos, entreguen armas, entreguen misiles. También acaba con el genocidio, nos permite pues que ya no sea un genocidio como era años atrás en las guerras, sino tenga un stop ese genocidio. También nos hace que todo país con muchísimas muertes al año, eh, pues sea presente de acuerdo a a este organismo, pues para saber realmente por qué son esas muertes en caso de que sea entre guerras. Eh, Hace el desminado, empieza a desminar todas las zonas vulnerables que han tenido los grupos al margen de la ley, las guerras y demás. Y pues también nos hace el protagonismo de la responsabilidad pues a nivel nacional, internacional, perdón. A continuación, mi compañera les hablará sobre el balance colombiano. Bueno, entonces a mí me correspondió el trabajo hablar sobre el contexto colombiano. Entonces, pues empezando por el Consejo de Seguridad de la ONU, respectivamente, Colombia ha sido uno de los países de aquí, Latinoamérica, que más ha estado presente en esta organización. Desde su creación, pues Colombia ha participado respectivamente en los años de 1947 a 1948, del año 1953 a 1954, nuevamente desde 1957 a 1958, posteriormente de 1969 a 1970, de 1989 a 1990, del 2001 al 2002, y su última participación ha acontecido del año 2011 al 2012. En el año 2011 y 2012, pues bueno, Colombia ejerció esa presidencia o ser miembros rotativos porque es algo muy usual ahí en el Consejo de Seguridad de la ONU. Eh, Casi todos los años se están rotando los diferentes países que hacen parte de los miembros no permanentes. Entonces, durante el periodo en que Colombia estuvo, eh, celebraron varias reuniones, hubieron diversas consultas, información y debates abiertos. Y bueno, es aquí donde Colombia participó activamente, dando como sus puntos de vista y promoviendo varias propuestas para el mantenimiento de la paz. Este consejo aprobó varias resoluciones, si no estoy mal, fueron 5, y dos declaraciones de la presidencia y emitió varios comunicados de prensa también. Durante pues, este tiempo, Colombia, creo que su mayor participación fue el hablar y establecer debates para la reconstrucción de Haití. Y ellos hablaban como de varios objetivos realistas y que fueran bastante sostenibles a largo plazo, porque querían que Haití como que
se reformara y buscara unas buenas prácticas para que el país por sí solo se pudiese desarrollar y progresar de manera eficaz sin la necesidad de depender de la comunidad internacional. Colombia principalmente en el 2012 tuvo como un objetivo tener varios debates abiertos sobre la consolidación de la paz después de los conflictos, el cual se vino a realizar más o menos el 12 de julio de ese año. Dentro de esa consolidación se logró pues compartir diferentes experiencias, se compartieron diferentes herramientas, también pues se demostraron varios logros, objetivos y el fortalecimiento de varios organismos que van a fomentar pues la paz. Actualmente de los países que no son miembros permanentes, muchos van a terminar como su liderazgo para este año y hay otros que van a terminar para el próximo año, para el 2022. Y pues entre los debates y entre lo que se ha dicho, se cree que Colombia podría volver a ingresar el próximo año o posiblemente 2023, 2024. Referente a la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Colombia ingresó en mayo del 2018, siendo el primer país latinoamericano en ser un socio global. Gracias a esto, fue una noticia muy relevante, tuvo un gran cubrimiento en los medios, eh, porque puesto que Colombia, o sea, al ser un socio global, no es un miembro, geográficamente no puede ser un miembro, pero pues sí puede participar de varias dinámicas y no está como obligado a todos los lineamientos del tratado y pues puede aprovechar este contexto de manera estratégica para impulsar el interés nacional, según en palabras del expresidente de ese entonces, Juan Manuel Santos. Mm, Entonces, por otra parte, esto. Y que Colombia sea socio de esta organización también le ha ayudado a compartir diversas experiencias, objetivos realistas, realizar varias retroalimentaciones en temas de seguridad y defensa, puesto de que Colombia, pues como sabemos, tiene una larga historia en el conflicto armado, sabemos lo de las FARC, eh, de cierta manera terrorismo, entonces se ha logrado avanzar, han logrado mejorar las fuerzas militares de Colombia también han avanzado en varios mecanismos de defensa. ¿Y qué se esperaba? Pues se esperaba lograr avanzar en temas políticos de seguridad, respecto a recursos, gestionar la crisis, buscar la seguridad cooperativa para todos y evitar en lo posible todo tipo de confrontaciones que realmente son innecesarias y siempre mantener la paz. Ahora, también dentro del balance colombiano, pues en palabras del expresidente Juan Manuel Santos, él explicaba que ser parte de la TAN tendría una mejor, lo siguiente, tendría una mejor presencia, o sea, nuestro país tendría una mejor presencia en el escenario internacional. De la misma forma, muchos expertos en el país expresaban que ser socio de esta organización nos ayudaría muchísimo ante posibles amenazas, lo que decía anteriormente, que podríamos tener mayores mecanismos de defensa en caso de algún conflicto y estar al tanto y mejorar en materia de seguridad. Por ejemplo, en aquel entonces, en el 2018, varios medios cubrieron de aquí a Latinoamérica y unos que otros periódicos también del exterior,
hablaba mucho de que, de esa como esa línea entre Nicaragua, Venezuela y Colombia. Y pues así, o sea, el presidente Maduro, Nicolás Maduro, inclusive habló a los medios de comunicación, de que se sentían como traicionados, de que Colombia como que fuera un socio global de la OTAN, se sentían como ya inseguros y de que ellos podrán utilizar diversas tácticas que podrían llevar a, a cometer algún acto en contra de algún país de Latinoamérica y el principal objetivo en esos momentos habría sido pues Venezuela, ¿no? Entonces, dejando de lado esa connotación negativa, también tendríamos que analizar de que al momento en que Colombia entró a, a ser socio global de la OTAN, también tenía que tener en cuenta diversos costos materiales y humanos al ser pues, socios globales. Y más allá de esto, algo quizás interesante es de que hubo mucha especulación sobre si la OTAN iba a permitir que Colombia pudiese ingresar y pues ellos también lanzaron un comunicado y explicaron de que eso no era geográficamente posible, ya que Colombia no se ubicaba al norte, como Estados Unidos o Canadá, ni hacía parte de ninguno de los países europeos, ni del continente. Entonces, pues geográficamente no podría hacerlo, pero pues sería un socio al cual se le tendría muy en cuenta y pues estaría bastante unido pues a la organización, ¿no? Y pues, ¿qué más? ¿Qué más? También hubieron pues varios comentarios, hubieron muchas opiniones positivas y negativas, pero también es una politóloga argentina especificaba de que entrar a, a esta organización, Colombia había puesto la mano al fuego y básicamente había creado una alianza bélica que podría traer dificultades al país. Y si lo miramos de cerca, Colombia no, Colombia realmente no creo que esté preparado para asumir tantos costos en un futuro, puesto que el país no se encuentra en las mejores condiciones. Y pues respecto a la ONU que está pues, aquí. Respecto a la ONU, pues el ser parte de esta organización, todos sabemos de que la ONU y su principal objetivo, o sea, eso es primordial, es mantener la paz. Entonces, Colombia, pues el participar aquí junto al Consejo, ha puesto en práctica diferentes vías para la resolución de conflictos, el mantenimiento de la paz. Se nos enalteció mucho cuando pues, el presidente Juan Manuel Santos eh, pudo darle como ese cese al fuego y se llegó a diálogos de paz con las FARC. eh, Aquí fue beneficioso, fue bastante beneficioso que el hubiese ingresado, porque la ONU siempre va a ayudar al financiamiento de diálogos y a la resolución de conflictos. Entonces fue bastante enriquecedor haber compartido todas esas experiencias con esta organización. Y yo creo que una de las cosas más interesantes e importantes es de que Colombia y diversos países, todos los que tengan cercanía con esta organización, van a poder gozar de legitimidad internacional y, como ya les había explicado, el financiamiento de procesos de paz. Y es así como para concluir, estuvo muy interesante la investigación, o sea, todo lo que encontramos hizo como muy enriquecedora la experiencia de realizar este trabajo. Como ya llegamos a la conclusión entre mi grupo de que estas organizaciones buscaban de que se mantuviera una paz, donde la comunidad internacional pues pudiese acudir a la resolución de conflictos y preservar el orden internacional. Y pues como lo vimos en derecho internacional, eh, ahorita actualmente ya los países han llegado a tal punto de que saben de que una guerra es demasiado costosa en materiales, en recursos,
en vidas humanas, que creo que es lo más importante de todo esto. Y pues siempre se ha llegado y se ha tratado de solucionar todo por medio de diálogo. Por eso hay muchísimas, hay debates, se pueden dar opiniones, se habla con los países involucrados, entonces no es necesario y por eso se evita a toda costa alguna posible guerra o un conflicto. Por otra parte, la ONU, pues aprendimos de que juega un papel fundamental como árbitro entre las diferencias que hacen parte de la comunidad internacional. Siempre se tiene en consideración las opiniones de cada uno de los participantes y cómo esto podría afectar a los países involucrados. Por ejemplo, en el Consejo de Seguridad de la ONU, hay muchos países que no son ni miembros no permanentes, y de todas formas se les tiene en cuenta al momento de realizar alguna acción, obviamente de manera internacional, pues para no ir a afectar de manera alguna negativa a dicho país. Y pues yo creo que eso sería todo por hoy. De verdad, muchísimas gracias por la atención prestada y hasta que llega nuestra exposición.